Diga conmigo, carta. Cuando vemos los evangelios tienen porciones divididas. A esas porciones se le llaman perícopas, se le llaman ¿por qué? Porque esas porciones tienen una idea en particular. Las cartas hay que leerlas de corrido. Cuando, por ejemplo, el escritor no puso este título aquí, que en esto pensad. Esto se lo pusieron posteriormente cuando se ordenó la Biblia en versículos y en títulos. Entonces, ¿cómo se llamó este señor? Siempre se me olvida, se llama, no puede ser que la neurona, Stephen Langton, así se llama, el que dividió. Entonces, lo que sucede es que esto ya fue una posterior incorporación, pero a la verdad, si nosotros quisiéramos entender las epístolas, tenemos que leerlas de corrido, o por lo menos la idea de Pablo que inicia en el capítulo 4, porque por eso la dividieron así. Es decir, Pablo no dividió en capítulos la carta, Pablo escribió la carta de principio a fin. Ahora, la otra cosa que quiero decirles con respecto al género de la epístola es el hecho de que cuando se lee, cuando se tiene que tener la lectura de la epístola, pues uno tiene que tener muy claro que aunque realmente se tienen que leer de corrido, las epístolas tienen también ideas que se desarrollan. Por ejemplo, ahorita Pablo está resolviendo un incidente en la iglesia de Filipo. El contexto es el siguiente: él está preso, Pablo está preso, y desde la cárcel él está escribiéndole a la iglesia de Filipo. Los que hemos estado leyendo Hechos sabemos que Pablo funda esta iglesia de Filipo en su segundo viaje misionero, y el Señor fue muy fiel ahí con ellos, ¿verdad? Entonces él está escribiendo a los filipenses desde la cárcel, y a esta epístola se le llama la epístola del gozo. Diga conmigo, epístola del gozo. Porque a pesar que Pablo está preso, él da palabras de consuelo. Es increíble cómo una persona que está bajo cautiverio, bajo las condiciones de una situación de carcelaria, él les pide que estén gozosos. Solo lea el verso 1, mire: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire el 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. Está preso y le está diciendo a la iglesia que se goce. Ahora, Evodia y Síntique, ahí hay teoría, ¿verdad? Pero en general la iglesia está sufriendo de un fraccionamiento, porque las dos hermanitas están en discusión. Lo que pasa normalmente en la iglesia, que no le dieron las pupusas a la hora, ¿verdad? Y usted se enojó, entonces reclamó, y que por qué me vendieron las pupusas que yo las había reservado, cosas así, ¿verdad? Y uno se termina enojando con la pupusera, con la vendedora o con quien sea. La cosa es que dentro de la iglesia estaban siendo divididas. Entonces el llamado del apóstol es a que sean de un mismo sentir. Diga conmigo, un mismo sentir. La palabra phronei, un mismo sentir en griego, quiere decir tener un mismo pensamiento, es decir, con Jesucristo. Es decir, tenemos que superar nuestras divisiones particulares como hermanos y pensar en unidad entre nosotros y con Cristo también. Ahora, cuando Pablo resuelve el problema, es decir, les llama la atención, les está diciendo arreglen su problema. Solo imagínense que esta epístola se leía públicamente para que la gente supiera. Entonces, imagínense que Pablo manda la carta y públicamente en la iglesia, en la congregación, se leyó la carta. Y entonces allá estaba Evodia y por allá Síntique. Entonces yo me he sentido bien avergonzado, porque Pablo dice que se reconcilien, Pablo dice que se arreglen. Entonces ese era el problema que se estaba dando. Ahora, en esta parte de la carta el apóstol Pablo está casi cerrándola, pero la idea principal es la paz de Dios, la paz de Dios. Y esto es bien importante, porque la idea de la paz
comienza un poquito antes, posiblemente comienza desde el 6, pero el versículo 7 nos habla con claridad. ¿Cómo nosotros tenemos que tener la paz de Dios? Esa es la primera pregunta para entrarle al tema del sermón. Bueno, Pablo dice, y las epístolas enseñan, que tenemos que poner nuestros afanes y tenemos que descargar nuestra ansiedad en la oración. A través de la oración, buscando la presencia del Señor, yo presento mis afanes, me libero de mi ansiedad, me libero de mis dolores. Porque, hermanos, ¿cuántos aquí estamos afanosos? ¿Qué significa afán? Significa tener dividida la mente. Usted está aquí, pero usted está pensando, y sigo con las pupusas, en las pupusas que se va a comer. O usted está pensando que mañana va a venir a la cena de parejas. O usted está pensando que no dejó en la comida del perrito. O usted está pensando que cualquier cosa que tiene que hacer mañana. El afán me roba mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta que le dediquemos nuestro pensamiento. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Tenemos que aprender a cultivar una vida de pensar en las cosas del Señor y en el Señor. Nosotros no cultivamos ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque pasamos afanados, trabajando. Entonces, pastor, ¿en qué momento voy a pensar en el Señor? Si es que yo no te estoy diciendo que medites 2 horas o 3. Yo le digo que vale la pena, si amanece, estar unos 10, 15 minutos a solas con Dios y cultivar mi mente pensando en el Señor. Y en el día tengo que luchar por pensar en el Señor. Pero, ¿cuál es el punto? Si yo quiero liberarme de los afanes, tengo que orar, descargar mi ansiedad en Dios. Y la palabra dice que el Señor me va a dar su paz. Y dice que la paz es como soldado que guarda mi mente y mi corazón de la preocupación. Mire lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Ahí está la palabra. Esa palabra en griego quiere decir como un centinela, un soldado que se pone a la defensa para que no entre en nosotros la preocupación. Mire, vuelva a leer el 7, porque si usted está afanado hoy, si usted está preocupado por cualquier cosa que usted esté preocupado, mire el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué cosa guarda la paz que Dios me da en la oración? El corazón y mis pensamientos. Entonces, esa es la idea principal, esa es la idea más grande. Dios me da su paz, pero Dios está más interesado no solo darme de su paz, sino que Él quiere estar conmigo. Estar conmigo. La pregunta es, ¿cómo pasamos de solo tener la paz en el momento de intranquilidad a tener la presencia de Dios en nosotros? Y mire, como que fuera Pablo ya previendo cómo cultivamos la presencia de Dios en nuestra vida. Mire cómo cierra el verso número 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que el Señor quiere darnos su paz y Él quiere estar con nosotros en su presencia. Yo quiero tener la paz, pero quiero tener su presencia también. Porque donde está el Señor, hay paz. Y donde está la presencia de Dios, está la paz. Y donde está la paz, está el Señor. Porque Dios no puede estar si no tenemos paz. Yo sé que Dios está con nosotros, pero una mente tribulada, una mente que está llena de problemas, ¿usted cree que ahí puede el Señor hacer una obra si usted no lo está dejando? Porque usted está pensando, como muchas veces la paz nos cuesta tenerla, el Señor quiere que luchemos. Diga conmigo, luchemos. Hay que cultivar un tipo de pensamiento en nuestra mente para que Dios esté en nuestros pensamientos y esté en nuestra mente. Tenemos que cultivarlo, no hay manera, hermano. Mire,
¿usted quiere tener una vida más espiritual? Pues usted tiene que cultivar esto. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se manifiesta cuando andamos en caminos difíciles, como el que tal vez yo estoy ahorita viviendo en la cuestión del amigo, pero también cuando usted vive en el día a día. O sea, en el día a día tenemos que cultivar los pensamientos para Cristo. Hay que cultivar los pensamientos. ¿Y por qué le digo cultivar? Porque fíjese que los pensamientos espirituales no vienen automáticamente, hermanos. Es como sembrar una semillita, darle un riego y cultivar un tipo de pensamiento. Porque les pregunto, si yo en esta noche consultara, o sea, y les preguntara, ¿qué es lo que ha embargado? Y mira la palabra que estoy usando. ¿Qué es lo que ha embargado su mente el día de hoy? Lo que ha absorbido su mente. ¿Qué ha embargado su mente en las últimas 2 semanas? Pregunto, o sea, habrá personas que me dirán, sí, claro, pero problemas de deudas, hijos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿podemos caminar en una vida cristiana teniendo pensamientos distintos? Sí, lo podemos hacer, pero es una lucha. No van a venir de una vez, no son automáticos. Hay que cultivarlos, hay que producirlos. Y discúlpenme, pero los buenos pensamientos no vienen fáciles. ¿Por qué? ¿Quiénes quieren ser un poquito más espirituales aquí? Yo quiero ser un poquito más espiritual, pero lamentablemente todo lo que Pablo nos va a decir ahora, fíjese que tiene que ver con el prójimo, cómo tratamos al hermano y cómo tratamos a nuestros hijos y cómo tratamos a la esposa. No podemos ser espirituales si no hay otro a la par de nosotros, porque en la medida que yo practique lo que Pablo está diciendo en la epístola, lo voy a practicar con una persona que está alrededor mía. Entonces, no puedo yo tener pensamientos correctos y no puedo cosechar una vida espiritual alejado de los demás hermanos. No podemos ser espirituales alejados de nuestro esposo. No podemos ser espirituales alejados de la esposa ni de nuestros hijos. La espiritualidad sirve para que usted vive el día a día con todos sus compañeros de trabajo, con los amigos, con los vecinos y con su familia. Ahí es donde tiene que aflorar los pensamientos espirituales. La pregunta es, ¿cuáles son esos pensamientos espirituales? Pues mire en el centro del texto para que usted lo note. Los pensamientos que demanda Pablo que tengamos son los siguientes. Mire el verso 8. Por lo demás, ¿a quién le dice? Hermanos. Es decir, que no podemos tener pensamientos si no tenemos tampoco la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que tener la presencia de Dios en nosotros para cultivar pensamientos correctos. Ahora, mire la palabra que ocupa Pablo. Todo lo que es verdadero. Hagamos el listado rápido. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero lo que a mí me preocupa es que utiliza 2 palabras: todo, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo virtuoso, en esto pensad. ¿Qué quiere decir Pablo? Que tenemos que luchar por tener una mente limpia. Y mire, le hago una pregunta. Aquí habemos personas que ya tenemos años de ser cristianos, pero ¿cuál es el énfasis siempre en las epístolas paulinas? Romanos 12, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos habla Romanos 12? No lo busque, dice: no os conforméis a este siglo, sino que tenemos que transformar nuestro pensamiento. Tenemos que transformar nuestro pensamiento en la renovación de la mente, dice Pablo. O sea,
nos manda a renovar nuestros pensamientos. Segundo, ¿dónde está la lucha? Esa es la pregunta que yo les voy a hacer ahorita. ¿Dónde está la lucha de mis pensamientos? Vaya, hagámoslo así. Hay cosas que usted ya tiene sometidas al Señor. Por ejemplo, aquí hay personas que ya tienen muy dominado su carácter y no les cuesta. Y aquellos pensamientos de odio, rencor, lo han sometido al Señor. ¿Amén o no amén? Pero la lucha no se da en los pensamientos que controlas. La lucha está en los pensamientos que no controlamos. Aquí habemos personas que la mayoría de tiempo lo que andamos pensando es en sexo. ¿Qué nos manda el Señor? Someterlo al Señor, someterlo a Cristo. Y no es fácil, porque el pensamiento está en ti, tú generas ese pensamiento, pero tienes que aprender que esto es una lucha, que cuando estás inclinándote a esa cuestión, tienes que someterla al Espíritu. Es una lucha total y completa sobre tu mente. Habemos personas aquí que nuestras luchas por tenerla una vida oscura, oculta, ya no existen. Nosotros ya no nos andamos escondiendo. Pero ¿cuántos aquí tenemos una lucha porque en la cabeza lo que andamos pensando siempre es en el dinero? ¿Qué domina tu corazón? ¿Qué te empuja? ¿A quién te debes? ¿Estás en una relación tóxica con una persona que te está utilizando, que te está explotando? Yo quiero que vengas, vení, te voy a venir a traer. Eso es estar esclavizada. No eres libre. ¿Por qué? Porque hay pensamientos en ti que no tienes controlados. Entonces, quiero enseñarles esto. La gran mayoría de debilidades que tenemos surgen por lo que hemos desarrollado desde nuestra niñez. Aquí hay personas que sus pensamientos más débiles son los afectivos, que siempre andan buscando que alguien los quiera, que alguien apruebe sus vidas, que alguien les diga te felicito. Hay gente así, con baja autoestima. ¿De dónde surge eso? De su niñez. De su niñez. Hay personas que desde muy pequeñas, muy jóvenes, perdón, se sienten que su autoestima es baja, porque probablemente su físico, algo no les gusta y no se sienten aceptados. Hay personas que desde la niñez, desde la adolescencia, se sienten rechazados porque su padre no estuvo, su padre no les dio un nombre. Y cuando usted va a querer hablar con alguien, usted no puede desenvolverse porque usted siente que su valor es poco. ¿De dónde viene eso? De nuestra niñez. Hay personas que tienen pensamientos de muerte, que solo lo malo se imaginan. Es que mañana, no sé si voy a amanecer. Y en la noche no sé qué me puede pasar. Viene la noche y el gran miedo que tienen, temores infundados, temores crónicos. Eso proviene de una mente no regenerada. Hay personas que nunca piensan de forma correcta, no pueden pensar con la fe, sino que lo que piensan es en lo contrario, en que nunca les va a pasar algo bueno. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra vida? ¿Quiere que le dé un texto, que le dé una declaración? Diga conmigo, somos lo que pensamos. Si usted todo el día anda pensando en pensamientos de muerte, usted vive en la muerte. ¿Usted quiere saber cómo está el corazón de alguien? 3 maneras. 3. Primero, póngalo a orar, a ver cómo ora, a ver qué saca. Fíjese que cuando oramos, mostramos lo que llevamos dentro. Y hay personas que cuando oran, no pueden orar. Y cuando oran por cosas superficiales. Usted puede notar la vida
el corazón de alguien cuando alguien ora. Cuando alguien ora. Segundo, ¿quieres saber cómo conocer el corazón de alguien? Déjelo hablar una hora, escúchelo hablar. ¿De qué es lo que más habla? ¿Qué es lo que saca su corazón? ¿Qué es lo que pasa por sus labios? ¿Qué es lo que pasa por ellos? Usted quiere saber quién es el Dios de esa persona. ¿Es el sexo, el dinero? Solo dinero habla, solo sexo habla, solo de vulgaridades. ¿Qué tenés en el corazón? ¿Qué tenés en tu corazón? ¿Qué tenés en tu mente que te tiene esclavizado? Ahora, la pregunta es, porque una tercera forma que nosotros podemos ver qué es lo que tiene adentro alguien es con el comportamiento que tiene. Vea el comportamiento de las personas. Hay gente que se le nota que no están en paz. Vea su rostro. Vea cómo andan desesperados. Si el rostro y los ojos revelan lo que hay dentro del corazón del hombre. Por eso los ojos revelan codicia, deseo y la hipocresía. Porque no te ven a la cara, ven al suelo. Ahí se ve tu corazón, ahí se ven tus pensamientos. Pastor, ¿qué hago? El fundamento principal para tener a Dios en mi mente es la verdad. Diga conmigo, la verdad. La verdad. La verdad. Vive en la verdad. Camina en la verdad. Respira en la verdad. Sueñe con la verdad. Camina en la verdad. Y usted va a aprender que su vida va a reflejar la verdad de Dios. Y los pensamientos revelan tres cosas. ¿Por qué nuestros pensamientos no son correctos? Primero, ¿por qué mis pensamientos no son correctos? Primero te dije las tres maneras de ver qué tienes adentro. Tu vida, cómo oras por otros. Esa es una. La segunda, tus palabras. Y la tercera, tu conducta y tus ojos. Ahí está lo que sos. Ahí está lo que tenés. ¿Qué codicias? Dinero, hombres, mujeres. ¿Qué codicias? ¿Con qué astucia ves? Ahí vas a ver qué sos por dentro. Pero aquí viene, ¿qué reflejan nuestros pensamientos? Y yo hice un listado. Lo más peligroso, lo que más tiene que cuidar el cristiano para crecer es sus relaciones con los demás. Porque hay personas que no te van a dejar crecer, hay personas que te van a hundir, pero hay personas que te van a dejar crecer en tu vida y van a ser como un abono, van a ser como agua que hace florecer tu corazón. Y por eso, hermanos, se lo digo con todo mi ser, si ustedes quieren superar en su vida muchas limitantes, rodéense de personas que los hagan crecer. Eso es lo primero. Si estás con un vulgar, vas a ser un vulgar. Lo primero que le aconsejamos a los homosexuales y a los alcohólicos, ¿quiénes son el círculo de amigos? ¿Por qué? Porque te comportas como amaneradamente, porque ves a los otros amanerados. Esas personas hablan cosas, interactúan contigo y te meten en la cabecita un deseo incorrecto. El alcohólico, lo primero que le decimos, cambio de cancha. Diga conmigo, cambio de cancha. Cámbiese de cancha. Si usted solo con borrachos se junta, salga del círculo de amistades de la oficina que solo bolos pasan. Porque lo primero que le van a decir, hey, te la vas a sacar ahora, vas a poner la base. ¿Ah? Yo en mi vida, hermano, aprendí a fumar, aprendí a tomar por mis amigos. Amigos que les decimos amigos, pero no son amigos.
¿Por qué? Porque son nuestros enemigos. Ahora, Pablo dice que si usted quiere mejorar lo que lleva adentro, tiene que buscar buenos ejemplos. Mira el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con. ¿Qué les está diciendo a los filipenses? Piensen en lo verdadero. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba y hablaba la verdad. ¿Qué les estaba diciendo a los filipenses? Piensen en lo honesto. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba palabras honestas y se conducía de forma honesta. ¿Se da cuenta la importancia de que nos rodeemos de gente que nos ayude? Porque algunas personas nos toman como basurero para tirar lo que ellos tienen dentro de sus corazones. Hay mujeres que como les gusta recibir varones que vienen fracasados de matrimonio, fracasados de relaciones, están enfermos. Y muchas veces no te están ofreciendo algo genuino, sino que te están ofreciendo lo que viene arrastrando detrás y te quiere meter todo eso y que tú lo aceptes. Está bien, si ya lo aceptaste, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el punto? Que hay hombres que no se ven que están enfermos y traen detrás la psicología de la otra mujer, las emociones de la otra mujer y los problemas de la otra mujer. Cuando convives mucho con una persona, aprendes a pensar como esa persona. Diga conmigo, rompamos las malas amistades. ¿Por qué? Porque si usted no tiene carácter para que la gente no lo contamine, entonces záfese. Porque muchos aquí no hablan lo que tienen que hablar, hablan lo que la persona les dice que hable. Y tienen tan poca personalidad que solamente repiten lo que otros les dicen. Repetir lo que otro dice es no tener personalidad. Uno tiene que ser lo que uno es. Y no tenemos que permitir que nadie nos venga a lavar el cerebro. Y a mí me pasa. Ay, si yo me junto con unos de mis amigos que yo tengo, ay, al ratito ya se me están saliendo. ¿Por qué? Porque no nos ayudan a crecer. No nos ayudan a crecer. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que reflejamos muchas veces? Los de otra persona. Y eso pasa en el matrimonio. Usted viene con un montón de problemas de su trabajo y le va a poner a la esposa todos los problemas del trabajo. Y viene bravo, enojado. Y ya la mujer que ha estado haciendo limpieza, cocinando, mire amor, aquí está. ¿Y qué pasa? ¿Usted la ofende? Porque usted viene amargado, contamina la mente y el corazón de esa persona. Y uno se pregunta, si esta persona no era amargada, si esta persona no era así, ¿por qué? Alguien le arruinó su conciencia. Reflejamos lo que otros son. Reflejamos también, muchas veces, reflejamos lo que la vida nos ha enseñado. Porque a través de toda nuestra juventud y niñez aprendimos a comportarnos de formas equivocadas, incorrectas. Y esto pasa constantemente. Hay que ver de dónde venimos. Hay que ver de dónde nosotros de dónde nosotros hemos aprendido las cosas equivocadas. Y tenemos que ver de dónde hemos también recibido algunas cosas que han dañado nuestro corazón y han hecho heridas en nuestra vida. Entonces, ¿usted quiere saber por qué hay tantas violaciones hoy en día? Una de mis tías es una jueza y dice, se lo dijo a mis papás, díganle a Michael que haga un taller para tratar temas de violación. ¿Por qué? Porque en Cojute se ha elevado los casos de abuso sexual. ¿Por qué piensan ustedes?
cuánto consumís de esto. Esto es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Cuánto consumís? ¿Qué consumís? ¿Cómo lo consumís? Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. No importa si tu teléfono vale 200, 300 o 1000 y pico dólares. La basura tiene el mismo nombre en todas partes y vale lo mismo, nada. Y muchas veces eso es lo que estás consumiendo. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas mal? ¿Por qué estás lleno de tantas cosas en tu mente? Este teléfono fue un regalo muy bonito. Puede valer 1000 pesos, pero ¿de qué sirve si solo basura tiene dentro? ¿Por qué reflejamos lo que está dentro de este celular, cuando lo que tendríamos que reflejar es lo que está dentro de la palabra de Dios? Diga conmigo, filtre. Algunos aquí les gusta tomarse fotos y hay unas cosas que llaman filtros. Yo no sé mucho de eso, pero como nos toman muchas fotos, es que el filtro, pastor, con este filtro se ve más pelón, se ve más brilloso, a mí me da igual. Yo ya estoy consciente que pelo no me va a retoñar, ¿ah? Que no es cola de garrobo el pelo ni la vida, ¿ah? Entonces no retoña. Y dice, mire, denos fotos y que no sé qué. Pues sí, todo lo que pensamos tiene que ser filtrado por estas cosas. Primero, por la palabra. La palabra te ayuda a limpiar tus pensamientos. 2, el Espíritu Santo, tu relación con el Espíritu Santo te ayuda a limpiar tus pensamientos. Y número 3, tu relación con las personas te ayuda también a limpiar tus pensamientos. Si te juntas con personas que te ayudan a corregir tus errores, vas a tener pensamientos correctos. Se te van a venir pensamientos malos, pero vas a saber filtrarlos. ¿Y qué filtrar? Limpiar, purificar. Cuando usted tiene a su esposo, pregúntele. Cuando usted está a su esposa, pregúntele a las personas que le aman. Mira, ¿qué piensas de esto? Filtre. Pero lo más importante es que usted sepa filtrar sus pensamientos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios limpia la mente, limpia el corazón y nos da esperanza en Cristo Jesús. Cristo limpia la mente, limpia el corazón, y el poder del Espíritu Santo purifica la mente y el corazón del hombre. Porque la palabra redarguye en lo más profundo del ser humano. Y por eso les digo hoy, ¿cómo tener estos pensamientos hermosos? Solamente pueden surgir de tener una buena relación con personas que me ayudan a crecer, con personas que me ayudan a crecer, incluidos amigos que me ayudan a crecer, con el Espíritu Santo y con la poderosa palabra de Cristo, que es Cristo mismo, es Logos. Y mire, usted no sabe, hermano, cómo yo lucho en las mañanas. Yo tengo que leer la palabra, porque si yo sé que muchas veces me toca tomar decisiones y a veces no he leído la palabra temprano y me toca leerla en el mediodía, y ya tomé un montón de decisiones absurdas por la mañana. Si la cosa es preparar nuestros corazones, entonces si yo me lleno y consumo palabra, si yo consumo buenos pensamientos, si yo tengo buenas amistades que me corrigen, ellos van a ayudarme a limpiar mi corazón. Pero cuando yo me junto con cualquier persona que lo único que tiene es en su vida es un vacío, no me puede dar nada. No me puede dar nada. Por eso pensemos en estas características. Rápidamente revisémoslas, solo así, para ver si usted y yo las tenemos. 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿A qué se refiere la verdad? Se refiere al fundamento de la palabra de Dios. 2. Todo lo que es honesto. Esta palabra significa en griego semnos. En griego quiere decir
todo lo respetable, todo lo respetable, todo lo que es de dignidad. La palabra se ocupaba solo para el comportamiento en el templo. Por eso es que el texto es honesto, quiere decir, mi comportamiento tiene que reflejar siempre mi honestidad del corazón y mente. Miren el montón de gente que están metiendo presa por tramposos, prestaban pisto. Ahí hay una muchacha que 63,000 pesos, les decía que iba a poner una empresa de filtros y no ponía nada y le robaba a la gente. Y yo me pregunto, ¿cómo es que esta gente se mete en esas cosas? Y cómo hay otras que le cree. Tome $20,000, ¿cómo va a creer? La codicia. Cuando usted vive con lo contrario de la honestidad, quiere decir que usted es un estafador. Mire lo siguiente: todo lo justo, dikaios en griego, ¿qué significa? Significa como trato a los demás. O sea, yo no puedo tener en mi mente el estar fregando a las personas. ¿Por qué? Diga conmigo, maquinaciones. Es lo más perverso que hay en la mente. Maquinar, ¿qué significa? Pensar en cómo le voy a hacer mal. El que maquina para hacer lo malo quiere decir que le falta más palabra, espíritu y buenas relaciones. Todo lo puro. La palabra puro, agnos en griego, ¿qué significa? Lo que no tiene mezclas. Nosotros mezclamos lo que es sucio con lo que es santo. Y queremos venir a la casa de Dios a adorar cuando sabemos que tenemos porno en el celular. No se puede, porque tu vida no es santidad, es porno. Eso es lo que tienes dentro, no es lo que reflejas. No hay pureza en nosotros. Desde que hablamos ya venimos con el doble sentido. Y cuando hablamos con los hermanos, hablamos ya con doble sentido. Las mezclas no permiten que haya una mente limpia. Todo lo amable, prósfiles. ¿Qué significa? Todo aquello digno, todo aquello digno de ser amado. Es decir, todo lo bonito que hay en nosotros, todo lo bonito con lo que podemos ser y tratar a la gente, lo bueno que hay en nosotros, el trato con los demás, cómo los tratamos. Somos pedantes, somos agresivos, somos groseros. Yo he sido muy grosero muchas veces, porque yo no me cuido de mis palabras. Entonces yo le pido al Señor, porque yo quiero que Él me use. Porque el anhelo mío no es hablar mejor, sino que lo que yo quiero es agradar a Dios. Y cuando usted quiere agradar a Dios, usted se quita todas esas cosas de su cabecita. Porque ya si usted ya va con otro deseo dentro del corazón, usted fracasa. Pero vea, todo lo de buen nombre, eufema, quiere decir todo lo que hablamos bien. Hablar bien, diga conmigo, hablar bien. La santidad está conectada con la lengua, porque esta palabra se utilizaba cuando se hacía silencio. Hay que saber guardar silencio y saber que todo lo que hablamos Dios lo escucha. Hay que saber callar. Por eso tenemos que aprender todo lo que es de buen nombre. Aprendamos a hablar bien. No puede salir de nuestra boca una palabra que ofenda a Dios y después orar y decir santo, santo, santo. Es una mezcla. Y por último, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, virtud, aretes, hay que estimar lo que aquellas cosas que son virtuosas, aquellas cosas que uno ve y estima en otros y dice, esta persona se ha superado. Hay que aplaudir esas cosas. Cuando hay alguien que hace algo bueno, algo correcto. Entonces Pablo termina diciendo, si hay algo digno de alabanza, en esto
pensar. ¿Qué quiere decir? Todo lo bueno surge después de haber luchado con lo que tengo adentro de mí. Y si lo que yo tengo es una mente, la Biblia le dice a este tipo de mente entenebrecida. ¿Por qué? La mente entenebrecida es una mente oscura que no produce nada bueno. Y mucha gente aquí no produce nada bueno porque pasan tan desocupados que solo pensando tonteras viven. Y no se llenan ni de la palabra, no se llenan de las cosas de Dios y no se llenan de la comunión con Cristo. Por eso sus vidas carecen. Por eso sus vidas carecen. Por eso sus vidas carecen de luz. No reflejamos luz en nuestra vida porque nuestro pensamiento está lleno de oscuridad. Por eso Pablo cierra y dice: ¿quieren tener la presencia de Dios en sus pensamientos? Métanse cosas buenas en su cabecita y el Dios Todopoderoso va a habitar con ustedes. Vuelva a leer el verso número 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que no solamente es de pensar, sino que de hacer. Diga conmigo: pensar y hacer. ¿El qué? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto. Pero quiere que les diga algo. Les voy a resumir ese texto. Todo lo que es verdadero es Cristo. Todo lo honesto es Cristo. Todo lo justo es Cristo. Todo lo puro es Cristo. Todo lo amable es Cristo. Todo lo que es de buen nombre es Cristo. Si hay virtud alguna, solamente es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pensar en Cristo. Móntele a sus pensamientos equivocados Cristo. Deles tiempo. Órelos. Lea la palabra. Y toda la basura que tenemos dentro va a ser purificada. Y las palabras se van a volver sinceras. Los pensamientos se van a volver sinceros. Y mi conducta cada día va a reflejar más a Cristo. ¿En quién tengo que pensar? En Cristo.